Amigo, y tengo el gusto y el honor, diría yo, de darle la bienvenida por primera vez en Tu Salud Informa a la doctora Marcia Cruz Correa, gastroenteróloga. Doctora Cruz, bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias Julio por la oportunidad de estar aquí y compartir con los miembros del equipo que semana tras semana me imagino que se conectan. Así es, así es. No, nosotros agradecidos por su tiempo. Doctora, usted pues, es gastroenteróloga Ujú, y la verdad es que yo podría comenzar esto muy brevemente recordando a alguien que hace algún tiempo, bastante conocida en las redes en Puerto Rico. ujú, ujú. De hecho, la identificaban con un término de lucha linda, ¿no? A lo mejor a usted misma le va a sonar esta Sí, persona. me Y acuerdo. recuerdo que trabajé con esta joven Ujú, en un ujú. evento y ella siempre Sí, decía que su mayor interés era difundir el mensaje sobre la importancia de conocer nuestros antecedentes familiares. Y a veces no lo sabemos. Si a uno le pregunta a alguien, ujú. ¿y su abuela? ¿Y de qué falleció? ¿Y qué enfermedad tuvo el abuelo? Y a veces no lo sabemos. Pero esto cobra mayor importancia cuando hablamos de un específico síndrome que se llama Lynch y que Sí. creo que no es muy conocido, doctor. Así que vamos a arrancar por ahí. ¿De qué se trata este Muy síndrome? bien, pues gracias por la oportunidad. El síndrome Lynch tiene ese nombre porque la primera persona que descubrió este síndrome era, que ya falleció, el doctor Henry Lynch, un hematólogo oncólogo de Nebraska, que fue el primero que empezó a describir estas familias donde habían múltiples miembros de la familia con cáncer. Algunos eran cáncer de colon, pero también habían otros cánceres, cáncer de útero, de ovario, páncreas, estómago. Entonces, esto empezó más o menos en los 60, que él empezó a hacer estas primeras descripciones clínicas. Pero en ese momento no había la tecnología que tenemos hoy en día. De manera que las personas podrían tener un historial familiar, pero no sabían por qué. Así que el síndrome de Lynch, que lleva su nombre, es un síndrome que conocemos hoy en día causado por una mutación en 4 a 5 genes, depende, ¿verdad?, la población que evaluemos. Son unos genes que cuando se mutan, se daña la proteína que producen y entonces el paciente presenta con un aumento en el riesgo de cáncer. Y es un síndrome que no es común, y me alegro que lo hayas mencionado, pero tampoco es extremadamente poco común. La incidencia es 1 de cada 250 nacimientos vivos. O sea que por cada 1000 nacimientos hay entre 4 a 5 personas. En Puerto Rico nacen 30,000, 35,000 niños al año. Así que podemos hacer los números para saber que existen personas que continúan naciendo con esta condición. Eso no es Lo que poco, doctor. pasa, sí, Eso, no, no es tan poco. Si lo comparas con, por ejemplo, con otras condiciones que son 1 de cada 10,000, 1 de cada 100,000, esto es 1 de cada 250 nacimientos vivos. O sea que el número no es tan bajo. Se estima que en Estados Unidos debe de haber cerca de 1 millón de personas que tienen este síndrome, actualmente viviendo con este síndrome, ¿verdad? Esas son las estadísticas. Y este síndrome, a diferencia de otros síndromes, por ejemplo, los síndromes asociados al desarrollo de cáncer de mama, ¿verdad? Lo que llaman los famosos genes BRCA, BRCA1, BRCA2, pues estos genes son diferentes. Los genes producen unas proteínas cuyo rol es reparar el DNA o el ADN cuando se daña. Cuando esas proteínas no están y ocurre un error en el apareamiento de las bases, ¿verdad? Se llaman los nucleótidos que se unen. Cuando hay un error genómico a nivel de la célula, las proteínas lo que hacen es que lo corrigen y la célula se corrige y sigue normal. Cuando no está presente alguna de estas proteínas, pues no se puede corregir el error y la célula se sigue replicando con un error. Y ese error es lo que causa que eventualmente aumente el riesgo de tener cáncer en esta población. es decir, que en el caso del síndrome de Lynch, la característica principal es ese fallo, digamos, en la estructura genética. Correcto. O sea, Sí, sí es es un un fallo. y que Ujú. no se puede reparar realmente, no se puede arreglar la célula. Todavía no, todavía no. Aunque, ¿verdad? A los que están siguiendo mucho la tecnología nueva, existe un concepto que se conoce gene editing, que es editar los genes. Y ya se está haciendo, por lo menos en estudios preliminares, en algunas condiciones, por ejemplo, para la condición de anemia, en inglés sickle cell anemia, para esa condición ya hay clinical trials haciendo reversión, o sea, gene editing. Todavía para este síndrome no lo tenemos, pero en este momento es una condición hereditaria. La persona nace con esta mutación, no lo sabe que nació con esta mutación,
Y usualmente la manifestación clínica no ocurre como hasta la década de los 20 años. 30 años es la más común. Usualmente en los cánceres más comunes, ¿verdad? Que eso es importante tenerlo en mente, asociados a este síndrome son el cáncer de colon y recto, el cáncer de ovario en la mujer, útero en la mujer y cáncer de páncreas en el hombre y en la mujer. Hay otros cánceres como estómago, pero los más comunes, para el hombre y la mujer, colon, para la mujer, útero y ovario, y para ambos, páncreas. Así que el caso más usual es una mujer que llega a los 30 años, 35 años, con un cáncer de útero. Va al ginecólogo porque está presentando sangrado, ¿verdad? Transangrado vaginal muy excesivo, por ejemplo. Le hacen la cirugía, ¿verdad? Descubren que es un cáncer, pero si no pensamos que este cáncer está asociado a este síndrome de Lynch, el médico no va a ordenar una prueba genética para diagnosticar esta condición. Y ahí es que viene la importancia de hablar sobre este tema. Y por allí iba mi próxima pregunta, porque Ajá, lo oímos y parece que realmente no lo vamos a saber si portamos este tipo de condición, este síndrome, hasta cuando aparezcan las primeras condiciones. En este caso, sí, la que primera tiene 30 manifestación años, clínica. una mujer a los 30 años no se esperaría que tuviese un cáncer de No, eso es útero. correcto. Sí, así Y que hay que menos sospechar. hay que Sí, sospecharla. hay Pero hay que que sospecharlo. sospecharla como la sospecho. Viendo mis antecedentes. Excelente. Vamos a decir tres cosas. Primero, el historial familiar de cáncer. Y es cierto que cuando uno pregunta, la gente, muchas de ellas no tienen idea, ¿verdad? Pero hay que preguntarlo. Sé que uno dice, mis papás, mis hermanos, mis hijos, mis tíos, mis abuelos, ese historial familiar. ¿Cuáles cánceres han habido en la familia? Si de repente uno ve múltiples cánceres, sobre todo en los familiares de primer grado, ¿verdad? Y primero, uno puede decir, mi mamá tuvo cáncer de útero, y mi tía tuvo cáncer de útero, mi tía materna, ya eso es sospechado. Así que el primero es historial familiar de cáncer en múltiples miembros de la familia. Y puede ser no solamente un tipo de cáncer, puede ser una combinación. Como mencioné, útero, ovario, colon, páncreas, hasta próstata también. Segunda característica, cáncer en un individuo a una edad temprana. ¿Cuándo es una edad temprana? Menos de 60 años. La edad promedio de desarrollo de cáncer en Puerto Rico es mayor de 60 años. Varía por la edad, varía por género, pero como regla general, una persona con un cáncer antes de los 60 años hay que pensar en cáncer hereditario, hay que pensar en el síndrome de Lynch. Y la tercera, un individuo, mujer o hombre, que tenga dos diagnósticos de cáncer. Por ejemplo, esta mujer que tuvo cáncer de útero a los 35 años, que después a los 55 desarrolla cáncer de colon. Mm. Eso es un síndrome genético hasta que demostremos lo contrario. Así que requiere pensarlo. Con esas tres vamos a poder identificar probablemente el 50% de los pacientes que tienen cáncer hereditario causado por el síndrome Lynch. Pero no es el 100%, Julio. ¿Qué Mm. significa eso? Que aún podemos tener un paciente que debuta con un cáncer de colon, por ejemplo, a los 58 años, ¿verdad? 60 años, y esa persona hay que pensar en el síndrome de Lynch. Y no quiero que se me olvide esto. Las guías nacionales para el manejo de los pacientes de cáncer de colon y ahora mismo de útero también, indican que no importa la edad de un paciente que tenga ese diagnóstico de cáncer de colon o cáncer de útero, se puede hacer una prueba de cernimiento en el tumor. Y no quiero irme muy sofisticado, pero esto lo hace el patólogo. Es un anticuerpo contra una proteína. Se llama immunohistochemistry. Y hoy en día en Puerto Rico, para todo paciente, hombre o mujer, con cáncer de colon, los laboratorios hacen esta prueba dentro de la evaluación de entrada. ¿Qué vamos a ver? Si la proteína está ausente, que es lo que pasa cuando hay una mutación, la mutación causa que la proteína no esté presente en el tumor. Pues si la prueba sale positiva, es decir, no hay presencia de la proteína, entonces una persona como yo, que soy gastroenteróloga enfocada en oncología, vemos al paciente y le hacemos la prueba genética. Mm, ahí va yo. Nos Sí, quedan 2 minutos nada más, es increíble lo me rápido imaginé. que Sí, se ha ido la entrevista, pero una vez que se sospecha, porque se se sospecha sospecha con los tres factores de los que usted habló, características, sí. cuál es la conducta? Es decir, qué necesito? Porque lo que yo quiero es prevenir. Correcto. Julio, lo dijiste perfecto.
Una vez sabemos que una persona tiene una mutación, ¿verdad? En uno de estos genes, es decir, que tiene el síndrome de Lynch, entonces se hace un plan individualizado con el paciente, ¿verdad? Y con su familia. Y ese plan va a requerir una serie de pruebas de prevención o diagnóstico temprano. Por ejemplo, para el cáncer de colon, hacemos colonoscopías, las hacemos todos los años. Y eso yo no lo digo para nadie, solamente para los pacientes que tienen este síndrome, comenzando bien temprano a los 25 años, en vez de comenzando a los 40 o 45 años de la población general. Para las mujeres se le hacen estudios del endometrio, se hace un sonograma transvaginal para mirar los ovarios y el endometrio todos los años. También se hacen pruebas de imagen para evaluar el páncreas. O sea que se hace un plan individualizado para prevenir. Mi enfoque es este conocimiento nos ayuda a que no haya más personas en la familia con cáncer. ¿Por qué esperar que no te? Así que el enfoque es bien positivo. Además de una dieta sana y el no fumar tabaco, ¿verdad? Eso es otro tema completo, Y el pero siempre hay ejercicio, que ese es otro mencionarlo. tema que nos ocupará en el futuro. Se nos fue el tiempo, Sí. doctora. Doctora Marcia Cruz Correa, gastroenteróloga. Un gusto haberla tenido en el programa. Muchas gracias por la invitación, Julio. Un gusto saludar a todos. Hasta pronto.